Ya, inició la grabación entonces, así que eh, comenzamos. Muy bienvenidos, muy bienvenidas, buenas tardes. Iniciamos la jornada del Diplomado en Imagenología Pediátrica con la segunda sesión del módulo de resonancia magnética en pediatría. Y hoy nos acompaña la queridísima doctora Florencia de Barbieri. La doctora de Barbieri es médico radiólogo infantil, de formación es médico cirujano de la UDEC con especialidad de radiología de la UDEC y la subespecialidad de pediatría, de radiología pediátrica, bien, digo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es radiólogo infantil de la misma casa de estudios, subjefe del programa de radiología pediátrica de la misma institución, encargada de docencia de radiología pediátrica de la beca de especialización y tremenda, tremenda conferencista nacional e internacional en radiología pediátrica. Tremendo referente. Y como bien dice la doctora, curicana de corazón. Sí, Así que, doctora, curicana de bienvenida, corazón muchas y de gracias. nacimiento. Y de nacimiento, de corazón y de nacimiento. Muchas Sí. gracias, doctora, por acompañarnos y muy bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación, Andrés. Espero estar a la altura de la tremenda presentación que hizo Andrés. Eh, y bueno, a mí me toca hablar de este tema que en realidad me encanta, que es de resonancia magnética en imágenes pediátricas. Solamente, muy claro, no tengo ningún conflicto de interés, hablo rápido y soy bastante coloquial, así que no se asusten, los radiólogos pediatras en general somos bastante coloquiales para hablar. Siempre he trabajado en la Católica desde que soy radióloga y siempre he preferido trabajar con el resonador Siemens, porque el que más me acomoda, el que tiene los mejores protocolos, así que para mi gusto en pediatría, eso no quiere decir que los otros como los Philips o los demás no sean útiles, pero yo tengo mucho más expertise en el trabajo con Siemens. Y soy radiopediatra, no soy neuroradióloga ni hago imágenes de músculo esquelético en resonancia, así que les voy a hablar básicamente de todo lo otro, las otras aplicaciones de resonancia en pediatría que no sean en neuro ni en músculo esquelético duro. ¿Ya? Así que como el lab separo la cabeza del resto del cuerpo en mi clase. ¿Ya? Los objetivos es revisar las ventajas y desventajas del uso de resonancia en los niños, las ventajas del trabajo en equipo. Entonces, primero nos vamos a plantear por qué hacemos una resonancia en los niños. Porque en la inmensa mayoría de los casos la resonancia es un examen de segunda o en realidad de tercera línea. Muchas veces con un diagnóstico que ya viene para que yo lo confirme o lo descarte. Y vamos a resolver, por lo tanto, una duda clínica. Va a haber una alta expectativa frente a la realización del estudio. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que hacernos responsables de esta altísima expectativa y este alto costo. ¿Ya? Entonces, cuando nos piden una resonancia magnética, nosotros vamos a hacer una resonancia magnética, hay varias cosas que tenemos que considerar. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, el costo, la disponibilidad, la seguridad, las recomendaciones, las preferencias del equipo y el trabajo en equipo. Entonces, vamos a partir con el costo. ¿Ya? El costo es un tema importante. La resonancia sabemos que es un examen caro. Muchas veces requiere contraste, requiere sedación, pero cuando uno va a ver, esto es hace el año pasado, pero aproximadamente una resonancia abdomen y pelvis sale más o menos 277.000 pesos, más o menos, y un TAC de abdomen y pelvis 130. Esto es al hacer FONASA, obviamente si uno va a una clínica va a salir más caro, pero para que veamos que vale más o menos el doble, o sea, la resonancia es cara, pero el escáner también es caro. ¿Ya? Así que hay que tener en cuenta que los precios, en realidad, o esto del precio, yo siempre digo que uno como radiólogo, uno como tecnólogo, no tiene que tenerlo en cuenta o tan en cuenta para recomendar un examen, ¿ya? Respecto de la disponibilidad, eso sí que es un tema que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos, dentro de todo, bastante suerte en Chile, somos el país de Latinoamérica que más resonadores dispone por número de habitantes, así que somos dentro del Cono Sur unos absolutos privilegiados, pero aún así nuestros tiempos de espera son muy largos. Porque los procesos de adquisición, todos sabemos que una resonancia es larga. Lo mínimo que va a estar una persona en un resonador son 20, 30 minutos versus los 5 minutos que toma aproximadamente un escáner. Y si a eso le sumamos a los niños que hay que anestesiar, puede haber tiempos de espera muy largos porque obviamente vamos a tener que esperar un montón, no vamos a ser la primera prioridad probablemente. ¿Ya? Ahora, obviamente, siempre que estamos trabajando con niños, vamos a tener un pequeño, sobre todo niñitos con cáncer, que son nuestros pacientes de los más frecuentes, vamos a tener una ventaja, ¿verdad? Pero el tiempo de espera sí que es algo que, no, que nos puede jugar en contra. La seguridad de la resonancia también es otro punto que es muy importante. Ya, nosotros en pediatría siempre estamos entre irradiar por un TAC
o anestesiar por una resonancia. O sea, sabemos que la resonancia no es inocua, que la resonancia puede tener algunos problemas y esto es muy importante tenerlo muy claro. Respecto a la seguridad en resonancia, primero tenemos que considerar que existen riesgos de la anestesia, riesgos inmediatos y riesgos a largo plazo. Existe, si bien es poco y uno lo pueden minimizar, y a ustedes como tecnólogos muchas veces les va a tocar tomar todas estas precauciones, pueden haber quemaduras, ¿verdad? Tiempos de adquisición muy largos, niños que transpiran mucho, que están muy sobreabrigados, porque sabemos que la resonancia es un lugar donde pueden pasar frío, entonces uno tiende a abrigarlos mucho. Si transpiran mucho, el líquido, el sudor puede calentarse y producir quemadura. La exposición a campos magnéticos es más bien teórica que real. No se ha visto que pase absolutamente nada con el 1,5 o 3 teslas que tenemos nosotros en la clínica. Los riesgos del medio de contraste también existen. El gadolinio, que es que es el contraste que nosotros ocupamos en resonancia, del que más adelante vamos a hablar un poquito más, no está exento completamente de riesgos, pero son anecdóticas las reacciones alérgicas muy graves. Lo que sí puede pasar y que la gente no conoce mucho es el riesgo que tenemos de inmadurez, por la inmadurez renal que tienen nuestros pacientitos, mientras más chicos, más inmaduros, que hace que el gadolinio se pueda depositar en los tejidos. ¿Ya? Entonces, más que una reacción adversa, aguda o subaguda al contraste, lo que nos va a preocupar en los niños que tienen inmadurez renal es que no tengan depósitos de gadolinio, que sabemos que estos niños van a vivir, si Dios quiere, muchos años, entonces van a estar expuestos probablemente hartas veces a gadolino, que este gadolino no se deposite en los tejidos. Afortunadamente, hoy por hoy, el gadolino que estamos ocupando es un gadolino extremadamente seguro y que no se ha visto que tenga tanto riesgo de depositarse en los tejidos. Lo que más nos asusta es la anestesia, ¿verdad? Existen, como les decía, riesgos inmediatos de la anestesia, que son los que competen al anestesista durante la realización del estudio. La alteración de manejo de la vía aérea, por ejemplo, niños que están muy graves, con instabilidad hemodinámica, reacciones alérgicas agudas a algunos de los componentes de la anestesia, que son 1 en 10.000 en realidad, ¿ya? Este riesgo, todos estos riesgos inmediatos de la anestesia son mucho más altos en riesgo en niñitos prematuros, niños muy chiquititos, menores de 1 año, niños que tienen alguna enfermedad que está descompensada. ASA es el riesgo anestésico. Entonces uno dice que ASA mayor a 3 implica que tiene alguna condición médica que no está compensada al momento de realizar el estudio, o los cardiópatas. Todos estos niños pueden tener más problemas con la anestesia. Y existen también efectos alejados de la anestesia, que si bien son controversiales, están en la palestra, están discutiéndose, y uno de esos son los efectos neurocognitivos. Se supone que las exposiciones largas y repetidas a anestesia pueden asociarse a dificultades para el aprendizaje, un poco más de posibilidades de que los niños tengan alguna alteración del desarrollo neurológico, y esto está directamente relacionado con niños que tienen comorbilidades importantes, niños prematuros, niños cardiópatas, que son realmente los que muchas veces necesitan la anestesia. Por lo tanto, esta es una cosa que cada vez está más en boga y que tratamos de subsanar un poco haciendo anestesias más cortas, ¿ya? La recomendación de los expertos es que cuando nosotros tengamos que elegir entre TAC y resonancia, deberíamos privilegiar un poquito el uso de la radiación ionizante en los niños que están muy graves, que tienen mucho riesgo de hacer alguna complicación anestésica, ¿ya? Pero básicamente muchos de nuestros niños no tienen este problema, es solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Respecto de la recomendación de los expertos, hay muchas recomendaciones, muchísimas, que nos dicen cuál es la información importante que necesitan saber nuestros clínicos. Muchas veces nosotros, ustedes como tecnólogos, y nosotros como radiólogos, tenemos más claro cómo obtener esa información importante, ¿ya? Em, pero, por ejemplo, si necesitamos tener resolución por los tejidos, resolución espacial, presencia de grasa, diferenciar entre sólido y quístico y evaluación vascular, vamos a tener que elegir alguna entre resonancia y escáner, ¿ya? Y la resonancia es infinitamente mejor que el escáner para la resolución por tejido. Este es el mismo corte de un niño en que hicimos un escáner y después una resonancia, y vean cómo podemos delimitar muchísimo mejor las estructuras, porque la resonancia es mucho más rica en su diferenciación de los tejidos. Así que muchas veces vamos a elegir la resonancia, por ejemplo, para evaluar el hígado versus el escáner, teniendo en cuenta todo el resto de las cosas que conversamos antes. Ya, la presencia de grasa, la resonancia es excelente para poder ver la presencia de grasa en sus secuencias en fase y fuera de fase, que nos permite evaluar, por ejemplo, esta en fase
Cae fuera de fase, sabemos que estas pequeñas lesiones son grasas y podemos rápidamente hacer un diagnóstico diferencial, mientras con el escáner es mucho, mucho más difícil. ¿Ya? La resonancia permite una evaluación vascular muy buena, muy, no tan detallada, no tan exquisita probablemente como el escáner, pero muy buena y nos da estas secuencias que son secuencias dinámicas, que la verdad que son espectaculares para evaluar la cinética de flujo. ¿Ya? Podría ser que la evaluación vascular muy detallada, por ejemplo, prequirúrgica en un tumor que requiera evaluar vasos de 1 o 2 milímetros, sea mejor el escáner, pero la resonancia es espectacular muchas veces, ¿ya? Para diferenciar entre sólido y quístico, tenemos que ocupar contraste. La resonancia también es excelente, excelente, súper, súper, súper buena, incluso mejor que el escáner, ¿ya? Pero una cosa que es muy importante que no lo tiene que olvidar nunca es que le gusta más a nuestro equipo tratante, a nuestros cirujanos. Para tomar las decisiones son ellos los que tienen que estar confortables con el equipo que estemos ocupando. Ya, entonces muchas veces los cirujanos van a preferir el escáner porque les es más familiar, les es más fácil de interpretar, ¿ya? Em, pero en general la resonancia es mucho mejor para ver el compromiso de las estructuras vecinas, así que por su resolución en tejido y muchas veces por su resolución espacial, la resonancia va a ser de elección. Pero es nuestro rol, como les digo, como imagenólogos, como tecnólogos, hacer que las imágenes de resonancia sean más fácilmente comprensibles para los clínicos, ¿ya? Em, Así que muchas veces vamos a tener que hacer, y de hecho, por ejemplo, el otro día tuvimos un niño con un cáncer que le hicimos resonancia para no irradiarlo y finalmente tuvimos que de todas maneras hacerle finalmente un angiotac para el estudio preoperatorio definitivo, ¿ya? Así que muchas veces son complementarios, no es una u otra, ¿ya? Perdón, se me está... Entonces, voy a poner, les pido disculpas, voy a poner a cargar esto, pero por mientras, lo que creo que uno de los conceptos más importantes y con Andrés siempre recalcamos en esta clase es que nosotros somos un equipo, ¿ya? Somos un equipo en todos los exámenes que hacemos. Yo tengo la tremenda suerte de trabajar con tecnólogos de escáner de resonancia, de ecografía, y nosotros siempre trabajamos juntos. Ustedes hacen el examen, nosotros hacemos el informe, pero la interacción tiene que ser mucho más que esa. ¿Ya? Nosotros tenemos como radiólogos que tener un equipo que vise los estudios previamente y estar seguro que es el mejor estudio, que está bien indicado, y que es técnicamente factible hacerlo, porque a veces nos pasa que es el mejor estudio, pero el niño no va a resistir una resonancia, no puede resistir una... Entonces, es muy importante que trabajemos en equipo para eso, los tecnólogos y los radiólogos. Ustedes tienen como rol acoger y tranquilizar al paciente y a la familia. Siempre van muy asustados, siempre están con muchas expectativas. Para nosotros es fundamental recabar la información clínica. Muchas veces las órdenes que nos llegan son bastante poco decidoras. Tienen que posicionar al paciente, decidir qué antenas usar, qué coils usar. Yo, honestamente, y de verdad se los digo, lo dejo en manos de mis tecnólogos. Ellos son los secos y los que saben mucho más que yo qué coil van a usar. Y por supuesto, siempre de seguir los protocolos. Tenemos que tener un protocolo básico. No podemos estar protocolizando cada uno de los estudios, ¿verdad? Siempre partimos por un localizadores, después partimos por probablemente un T2 sin supresión grasa, después hacemos un T2 con supresión grasa, después vamos a ir a los T1, o sea, difusión, va a depender de cada quien. Ya, después los tecnólogos y los radiólogos, aquí salí distinta a lo que soy, pero los tecnólogos y los radiólogos conversamos, nos ponemos de acuerdo. Ustedes me llaman y me dicen, hoy estoy haciendo una resonancia de abdomen por un tumor de Bimms que tiene varios previos. Entonces yo digo, ok, reviso las imágenes y digo, perfecto, necesito esto, o muchas veces digo, estamos listos, está todo perfecto, ¿ya? En este paso de conversar los dos, ajustamos los protocolos a cada caso, evaluamos si vamos a necesitar o no contraste, que casi siempre vamos a ocupar contraste, pero hay veces que no lo necesitamos, y decidir cuándo sacamos al paciente del resonador, porque si yo tengo un niño que se está haciendo una resonancia con anestesia, no puedo decir, uy, en realidad me faltó tal secuencia al otro día, porque sería otra anestesia. Entonces, tenemos que revisar los exámenes. Y después nosotros analizamos los hallazgos de la resonancia, consideramos los antecedentes clínicos, conversamos con los tratantes, hacemos un diagnóstico y muchas veces les damos el feedback a ustedes también y les agradecemos su ayuda. ¿Ya? Tenemos que trabajar juntos, porque es la única manera que los niños estén bien y que saquemos el mayor provecho. ¿Ya? Así que yo creo que esa es la diapo más importante de las clases.
Nosotros en la Católica, quitando nuestras resonancias de cerebro, tenemos un número muy grande de resonancias de abdomen y pelvis, angioresonancias también muchísimas, angioresonancias de abdomen. Ya tenemos muchas menos de pelvis y de cuello. Y nosotros vamos a revisar, voy a revisar yo con ustedes, distintas aplicaciones que son las que más frecuentemente vemos nosotros en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis y algo de extremidades que son las anomalías vasculares. Así que vamos a ver el cuello, vamos a ver en el abdomen, nos vamos a centrar en tumores y en lesiones focales hepáticas, que son las dos indicaciones más grandes que tenemos de resonancia en el abdomen. Vamos a ver en extremidades las anomalías vasculares, que es un tema que a mí me apasiona, así que espero que les guste. Y vamos a hablar un poquito de resonancia fetal. Esos van a ser los temas que vamos a tratar a continuación. Así que ahora, let's go. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Están todavía ahí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Alguna consulta para la doctora de Barbieri? ¿Algún comentario? Por lo ¿No? menos no tengo nada en el chat, Ya, doctora. perfecto. Ya. Se me quedó el teléfono en el auto, así que tampoco tengo mi WhatsApp. Si cualquier cosa me interrumpen. Sí, Entonces, ahí vamos a... ninguna pregunta por Ya. mi parte, ninguna pregunta, todo muy claro. Ya, súper. Entonces vamos a hablar del cuello en la pediátrica, ¿ya? Y aquí yo les tengo que decir a modo de conflicto de interés, es que la verdad que es la ecografía el método de estudio. Yo sé que ustedes tienen clases muy buenas de ecografía y a ellos, en el fondo, el 99% de las patologías cervicales en los niños van a ser estudiadas de manera más que perfecta y completa con la ecografía, ¿ya? Y es de elección. Ya nunca vamos a partir el estudio de una lesión de cuello con resonancia, no tiene sentido, ¿ya? ¿Cuándo vamos a ocupar la resonancia magnética? La vamos a ocupar cuando, por ejemplo, tengamos lesiones que son muy complejas y que por algún motivo le hayamos hecho un escáner y queramos saber bien de dónde vienen y para dónde van, ¿ya? También vamos a ocuparlo cuando la ecografía no nos permita evaluar con certeza la extensión profunda o la extensión de la vía aérea, o cuando queramos ver otros hallazgos asociados, ¿ya? Tenemos la ventaja que no irradia, entonces si uno en el mundo ideal pudiera disponer de resonancia, la deberíamos preferir al TAC, pero no es tan así, pero cuando idealmente si disponemos de ella, la vamos a poder ocupar, ¿ya? Solo para casos complejos, dudas diagnósticas con la ecografía, por ejemplo, tengo una lesión y quiero saber si tiene una fístula hacia la profundidad, cuando tengo infecciones profundas, para ver la vida aérea del mediastino, o cuando tengo tumores, sin duda, aquí sí que sí. Cuando yo tengo una lesión que a mí me parece mala, que tiene comportamiento agresivo, voy a elegir la resonancia para caracterizarla y para ver la extensión y tapificarla. ¿Ya? Hay muchas patologías, no vamos a hablar de todas estas, pero necesitamos saber cuando nos enfrentamos con la lesión cervical, dónde está ubicada, si está en la línea media, lateral, posterior o si es una lesión profunda y sus características, si es sólida, si es quística o si es mixta. Con esas dos cosas yo voy a poder dilucidar la inmensa mayoría de las lesiones de cuello, ¿ya? Y la historia, idealmente tener idea, y aquí es donde les pedimos mucha ayuda a ustedes como tecnólogos que nos cuenten, porque no siempre tenemos ese antecedente, es si la lesión es congénita, o si hay una infección o si tuvo un cambio reciente. Así que siempre, siempre necesitamos el trabajar en equipo y que ustedes nos ayuden. Entonces, pues nosotros podemos decir, por ejemplo, si son congénitos desde que nació, vamos a tener un enfrentamiento que puede ser más bien un quiste tirogloso, si son inflamatorias adenopatías, si son vasculares, malformaciones linfáticas o venosas, si son tumorales, sarcomas o tumores neurogénicos, ¿ya? Entonces, cuando nos vamos a ver por las distintas lugares, vamos a partir viendo por las lesiones, perdón, si están en la línea media, lateral o posterior, y las características, como ya les dije, sólidas, y ahí vamos a tener a las adenopatías y los tumores malignos, quistes, van a ser cosas benignas, siempre van a ser, o la inmensa mayoría de las veces van a ser patologías benignas, por lo tanto uno ya va a respirar un poquito más tranquilo, ¿verdad? Que van a ser muchas veces congénitas o lesiones mixtas, por ejemplo, lesiones vasculares o abscesos, ¿ya? Cuando, cuando nos piden una resonancia, pídanla por lo que lo pidan de cuello, tenemos que tener un buen campo de visión. No me sirve, por ejemplo, sospecha que este tiroglosio y vamos a mirar solo la tiroides. Yo necesito, si vamos a hacer una resonancia, la hacemos bien, desde la base del cráneo hasta
idealmente la bifurcación de la tráquea, idealmente puede ser un poco más arriba, pero idealmente, ¿ya? Las antenas tenemos que pensarlas bien, secuencias que nos permitan diferenciar las lesiones. eh, y aquí va a ser muy importante porque todas las cosas, todo lo que brille, todo lo que se vea muy brillante, que nosotros eso lo decimos hiperintenso, en la secuencia van a ser siempre hiperintenso en la secuencia de ente 2 y siempre hipointenso en la secuencia de ente 1. Por lo tanto, el que se vea brillando, el que se vea blanco ente 2 no me asegura que eso sea líquido, que eso sea agua. Eso puede ser también algo hipercelular, ¿ya? Por eso siempre en las lesiones de cuello ponemos contraste, ¿ya? Y muchas veces también necesitamos secuencia en que yo pueda evaluar si es arterial, en portovenoso y en tardío para ver si lo que estoy viendo se llena con contraste y en qué fase se llena, si es más bien arteria, si es más bien vena o si no se llena. Ya, y también difusión, que es una secuencia especial que la deben haber visto la clase pasada, en que nos permite evaluar la celularidad o la presencia de pus en una lesión. Y para nosotros es muy importante. ¿Ya? Nos permite evaluar tumores, lesiones o lesiones benignas. Para nosotros es fundamental la resonancia. Entonces, con un buen campo de visión, con todas las secuencias que yo necesite, con contraste y con difusión. ¿Ya? Este es un protocolo, que es el protocolo que ocupamos nosotros. Nosotros he de decir que hacemos muchas secuencias, muchas, muchas, muchas. Si un niño entra a mi resonador, sale con una resonancia larga y bien hecha, ¿ya? Hacemos T2 no saturado, T2 saturado, T1 sin saturar, T1 saturado, hacemos difusión, ponemos contraste, hacemos contraste arterial, portovenoso, tardío. En este, por ejemplo, quiero un tumor que está comprometiendo el grupo 2 del cuello y que terminó siendo un conglomerado de adenopatía, terminó siendo un linfoma, ¿ya? Hay varias, aquí les dejo uno de los artículos, muchos artículos que sugieren protocolos. Como les digo, nosotros hacemos mucho más que este protocolo. En general hacemos bastante más secuencias probablemente de las necesarias, ¿ya? Entonces vamos a partir por las lesiones sólidas. Yo aquí elegí en realidad más que vamos a enfrentarnos como las vemos por imágenes, y por imágenes nos vamos a enfrentar a las lesiones sólidas. Las lesiones sólidas, lejos, si uno tiene que decir lo más frecuente, lejos en el cuello, es la presencia de adenopatías. Ya, si yo veo una lesión sólida en el cuello, son adenopatías. Todos los que tienen hijos, sobrinos, o hermanos chicos, porque cada vez son más jóvenes los alumnos, Andrés, no sé por qué, no será que uno es más viejo, no sé, pero em, los niños cuando hacen infecciones hacen muchos ganglios, muchos, muchos ganglios. Las infecciones, yo creo que todos los niños hoy por hoy están resfriados, están con sinusitis, están con alguna patología. Entonces, rápidamente los ganglios linfáticos se van a volver muy prominentes y son muy prominentes en los niños. ¿Ya? Van a ser siempre hiperintensos ante 2, hipointensos ante 1. Muy, muy rara vez vamos a estudiarlo con resonancia. De hecho, en rigor, ni siquiera deberíamos estudiarlo porque sabemos que van a ser la mayoría van a ser reactivos. Pero cuando tenemos sospecha de una infección supurada o de lesiones malignas, ahí sí que vamos a hacer con resonancia magnética. Lo que vamos a ver cuando son infecciones o son estas adenitis supuradas, cuando elegimos el escáner, perdón, la resonancia, porque muchas veces vamos a elegir el escáner porque es más rápido hacer en un contexto de urgencia, pero cuando usamos resonancia, siempre tenemos que evaluarlo con el uso de contraste. ¿Ya? Y por ejemplo, lo que vamos a ver aquí va a ser un niño que tiene un absceso en el cuello, en que vamos a tener la secuencia en STIR, que es un T2 saturado, en que la grasa se ve negrita, la lesión se ve muy, muy hiperintensa, que se ve hipointensa en las secuencias ponderadas en T1, y cuando yo le pongo contraste, veo que refuerza solo periférico. Esto es muy categórico de un absceso. Si tengo difusión, voy a ver que restringe la difusión. ¿Ya? Esto otro que les muestro acá son ganglios linfáticos más grandes de lo habitual, pero que no tienen abscedación. Ya, entonces, la resonancia me va a permitir evaluar la profundidad, el tamaño y si está abscedado o no. ¿Ya? De gran ayuda, muchas veces con una ecografía tenemos la información necesaria, pero si es que por algún motivo clínico es necesario la resonancia, es un excelente estudio. A veces tenemos abscesos que son más profundos en el cuello. Los periamigdalianos
o los abscesos retrofaringeos, que son más bien de niños pequeños, y lo mismo, muy similar al otro. Aquí tenemos un niñito que tiene un proceso inflamatorio que está centrado en en la retrofaringe, que le pongo contraste y refuerza periférico con un área central quística. Este es un absceso retrofaringeo, este niño tiene que ir a cirugía precozmente. Vean ustedes cómo la resonancia me permite evaluar de una manera exquisita, diría yo, la anatomía, me permite ver además la indemnidad de la columna, la indemnidad de los cuerpos vertebrales, de la vía aérea, así que la verdad que la resonancia es espectacular, muy, muy, muy buena para la evaluación. ¿Ya? Entonces, dijimos que estaban las adenopatías como sólido y tenemos los tumores, ¿ya? Los tumores malignos en los niños pueden ser linfoma, tumores de las glándulas salivares, sarcomas del músculo que está alrededor o tumores neurogénicos, ¿ya? Y a modo de ejemplo, esto ya se los había mencionado, pero muchas veces tenemos conglomerados de adenopatías, como este en el grupo 2, que vemos que es una lesión sólida, que refuerza intensamente con el uso de contraste, que restringe la difusión. Esta es una lesión mala, muy mala, y que tiene que ir a biopsia, pero que muy probablemente podemos decir solo con la resonancia que es un tumor maligno, que es un linfoma. Este es un tumor que está afectando la parótida, una lesión intraparotídea que refuerza, es un tumor afortunadamente, un adenoma pleomorfo, un tumor benigno que podemos caracterizar muy bien con la resonancia. De todas maneras va a ir a biopsia, pero está bueno tener una muy buena apreciación y podemos ver exactamente la ubicación, podemos ver las características, podemos ver la relación con las estructuras vasculares, así que es excelente. Los sarcomas son estas cosas que uno no quiere, con las que no quiere pillarse, que son estas lesiones sólidas, crecen rápido, son características en los niños más, generalmente en los niños más pequeñitos, destruyen el hueso, restringen la difusión y que se pueden caracterizar perfectamente bien con resonancia, ¿ya? Esto es un poco más de lo mismo para mostrarles cómo se ven los sarcomas, lesiones malignas. Y los tumores neurogénicos, como este tumor que se extendía desde el ápice hacia la médula, hacia el canal medular. Esto era un neuroblastoma en un niño pequeñito, así que también una caracterización anatómica realmente exquisita de cómo se introduce el neuroforamen, cómo comprime la médula. Así que todos estos tumores, y en general siempre que hay un tumor cervical, sobre todo si quiero evaluar extensión a la profundidad, creo que la resonancia es el estudio lejos de elección. ¿Ya? Ya nos van quedando menos alteraciones. Ahora vamos a ir a las lesiones quísticas. Estas van a ser benignas. Y aquí lo que nosotros queremos y lo que los clínicos quieren es que ojalá las podamos orientar muy bien a su posición y que podamos decirle de dónde vienen y para dónde van y si lo sacan, cuál va a ser el mejor abordaje. ¿Ya? Las lesiones quísticas de la línea media, esta es la más conocida, la más famosa, el quiste tirogloso. El quiste tirogloso no es lo único que puede pasar en la línea media, también puede haber quistes dermoides o ránulas, pero por lejos el quiste terogloso es lo más frecuente. El quiste terogloso es un remanente del conducto tirogloso que se origina desde el foramen ciego en la base de la lengua, que baja por la línea media y se dirige hacia la tiroides. Es el camino anatómico que sigue la glándula tiroides en su desarrollo, y que puede dejar estos remanentes en el camino, que pueden ir desde la lengua hasta situación incluso infratiroidea, ¿ya? Son la segunda masa benigna más frecuente del cuello después de las adenopatías. Generalmente se manifiesta en los pacientes chiquititos. La mayoría están bajo el hueso hyoides, pero la verdad es que se pueden ver dónde se le ocurran en la línea media, ¿ya? Y la resonancia es muy buena porque nos permite evaluar la posición, sobre todo cuando están intralinguales, que son muy difíciles, o aquí en las partes blandas de la lengua, que son difíciles de evaluar con escáner, ¿ya? Y se ven quísticos. Hiperente 2, hipoente 1, no refuerzan, no restringen a la difusión y generalmente son quistes simples que pueden tener algunas colitas que se extienden hacia la profundidad y que es sumamente importante para el cirujano saberlo. ¿Ya? Cuando están infectados, porque a veces estos están presentes del nacimiento, pero se hacen evidentes cuando se sobreinfectan, ahí pueden tener algunos cambios inflamatorios, pero generalmente van a estar en la línea media. Y como les decía, la gran utilidad de la resonancia, más que para el quiste que está aquí justo arriba de la tiroides, es para la evaluación de los quistes profundos, ¿ya? Los quistes que están en la base de la lengua, los que están en situaciones más difíciles, nos van a ayudar mucho la resonancia.
Cuando tenemos quistes, pero que están al lado, no están en la línea media, vamos a pensar en un derivado de los arcos branquiales. Y estos son remanentes embrionarios que se forman desde el agujero, en el fondo desde el conducto auditivo externo y que van por todo el lado del esternocleidomastoideo hasta incluso la fosita supraesternal. Pueden ser quistes, pueden ser todo el trayecto, que ahí le decimos fístula, o pueden ser pedacitos chicos que se llaman restos, ¿ya? Suelen ser quistes indoloros, fluctuantes, siempre lateral del cuello y en relación con el esternocleidomastoideo. Hay de varios, hay 4 arcos branquiales, pero lejos el más frecuente va a ser este, que es el quiste del segundo arco branquial, que está al lado de la submaxilar, al lado de la carótida, una lesión quística con tonos bien definidos. Si se infectó, va a tener paredes un poquito más gruesas, y la resonancia nos va a permitir caracterizarlo muy bien en toda su extensión. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería contar de las patologías de cuello por resonancia magnética. Entonces, en los casos complejos, siempre lo mismo que les dije previamente, revisar todos los estudios, y solamente hacer resonancia cuando haya duda diagnóstica con la ecografía, cuando tengamos una sospecha de infección profunda o cuando tengamos la sospecha de tumores. Nunca partir con una resonancia, eso es absolutamente desproporcionado. Incluir siempre un campo de visión adecuado, consecuencias que nos permitan diferenciar, porque creo que espero que les haya quedado claro que es un mundo de diferencia una lesión quística que va a ser siempre benigna de una lesión sólida que tiene un alto potencial de ser maligno. Por lo tanto, las secuencias que ustedes hagan tienen que quedar muy claro, y por lo tanto, para que nos quede 100% claro, necesitamos ponerle contraste a la resonancia, ¿ya? Y siempre tratar de agregar secuencias de difusión que son relativamente cortas de adquirir y que son de gran importancia para nosotros como radiólogos, ¿ya? Recordar las lesiones sólidas, las adenopatías y los tumores malignos, y las quísticas, los quistes del conducto tiroidoso cuando están en la línea media, y cuando están laterales, los quistes branquiales, ¿ya? Eso es a modo de resumen. Así que muchas gracias por la atención. No sé si tienen dudas. ¿Están ahí todavía? Sí, por acá estamos. Ah, ya, ya, ya. Sí, yo Sí, estoy por acá. ¿Consulta, ya. alguna inquietud, algún comentario para la doctora de Barbieri? Eh, ninguna duda, Tania, gracias. Y sin duda, dice Javier. Ya, qué bueno. Vamos bien. Entonces, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Espero que les haya quedado clarito. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema que a nadie le gusta, que son los tumores en niños, ¿verdad? Es lo que uno no quiere pillar cuando está haciendo una resonancia, ¿verdad, Andrés? Como que uno pilla algo y es como, ¡ay, qué terrible! Pero bueno, nosotros estamos, a mí me da como rabia cuando me dicen, no, es que me da pena los niños. Por eso no hago pediatría. Bueno, a todos nos dan pena los niños, pero nosotros estamos para ayudar a los niños. Y una de las maneras en que mejor podemos ayudar es cuando hay un tumor, poder etapificarlo bien, poder saber qué tumor es, etapificarlo, poder entregarle a los clínicos toda la información que ellos necesiten. Y para eso, espero convencerlos cuando terminemos esta revisión de que la resonancia magnética es el mejor estudio. ¿Ya? Mi objetivo es mostrar la utilidad de la resonancia en el diagnóstico y etapificación de los tumores abdominales más frecuentes en los niños, ¿ya? Mi plan de ruta es una introducción, la epidemiología, y aquí en pediatría somos unos afortunados porque la verdad es que tenemos como 3 grandes tumores abdominales. Es raro, muy raro o no sé si muy raro, pero raro que un niño no tenga si cuando nos enfrentamos a un niño con un tumor abdominal, que sea algo distinto a estos 3 tumores que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, lo primero, cuando partimos con la masa abdominal en un niño, todos igual que aquí Bob Esponja nos ponemos muy nerviosos, ¿verdad? Porque causa gran angustia en todos, en los clínicos, en los padres, en los radiólogos, en los tecnólogos, ¿verdad? Pero tenemos primero que saber que la mayoría de las veces las masas abdominales que se palpan son organomegalia, quiero decir, hepatomegalia, esplenomegalia, o simple y sencillamente mucha caquita, impactación fecal, ¿ya? Em, en los niños mayores de un año puede ser más probabilidad de que sea maligna, pero aún así es excepcional. Y gracias a Dios, la inmensa mayoría de las veces que uno se enfrenta a sospecha de masa abdominal, van a ser nada, no va a ser un tumor abdominal, ¿ya? Entonces, pensando en eso, no vamos a partir nunca con una resonancia frente al estudio de una supuesta masa abdominal. Siempre vamos a preferir nuestra ecografía para documentar realmente la presencia de una masa abdominal.
Suena como que uno va a ocupar una bazooka o una ametralladora, partir con un examen más complejo que una ecografía en una primera etapa, ¿ya? Eh, ¿Y qué le vamos a pedir a las imágenes? Le vamos a pedir que nos confirme la presencia del tumor, que la vamos a tener bastante sospechada por la ecografía. Le vamos a pedir la resonancia y le vamos a exigir a la resonancia que nos muestre de dónde viene el tumor, de qué órgano viene. Le vamos a pedir a la resonancia que nos muestre cómo están las estructuras vasculares, la diseminación del tumor, y la vamos a ocupar idealmente para los controles, ¿ya? Como les decía, confirmamos la presencia del tumor generalmente con ecografía. El órgano de origen van a ser la inmensa mayoría, el 90% de los tumores que vamos a tener en el abdomen de los niños van a ser o del riñón, tumor de Bill's o nefroblastoma, del hígado, hepatoblastoma, y de las suprarrenales o del sistema simpático, el neuroblastoma. Son todos blastomas porque son todos tumores embrionarios, un poco diferenciados, ¿ya? Respecto de las estructuras vasculares, nosotros vamos a hablar en imágenes de resonancia, que es mucho mejor que la ecografía y bastante y mejor incluso que el escáner, que hay contacto cuando yo puedo delimitar un plano de clivaje, cuando veo que las arterias están menos del 50% rodeadas por el tumor. Por lo tanto, el cirujano puede ir a sacar ese tumor y despejar el vaso. Y en la vena, cuando tengo disminución de calibre, pero tengo permeabilidad distal. O sea, puedo tener la vena disminuida de calibre, pero está permeable hacia esta. Y voy a hablar de encasillamiento o de compromiso vascular cuando la arteria esté rodeada más del 50% de la circunferencia, del perímetro del vaso esté rodeado por tumor, y 100% cuando hay encasillamiento total, es cuando está completamente rodeada. Eso es irresecable. Ningún cirujano, por más capo que sea, puede ir a despejar completamente un tumor. Y vena, cuando no hay lumen. Cuando no veo la vena, se me pierde completamente la vena y no la veo hacia distal, significa que está encasillada. Este concepto es muy importante, ¿ya? Y va a depender de una buena imagen de resonancia el poder evaluar el contacto o el encasillamiento de las estructuras vasculares. Invasión vascular es cuando el tumor se mete adentro del vaso. La diseminación del tumor, vamos a ver si está dentro del órgano en un foco o múltiples focos, o si está extendido a otros órganos, o si se rompió el tumor, ¿ya? Y esas tres cosas las vamos a poder ver de una manera realmente espectacular también con la resonancia magnética, ¿ya? Va a ser nuestro examen de elección, ¿ya? Vamos a poder ver además la resonancia, el compromiso espinal y metástasis en la médula ósea en los segmentos que podamos ver de los pulmones y adenopatías. O sea, la resonancia es espectacular para la diseminación del tumor, ¿ya? Y respecto del control, existe consenso que siempre que se pueda y sea razonable, controlemos los tumores intraabdominales con resonancia o con ecografía y no con escáner, ¿ya? Entonces, los tumores más frecuentes, como ya les conté, el primero es el tumor de Wilms. Es el tumor intraabdominal más frecuente en los niños. Y cuando uno ve en un niño pequeño, menor de 5 años, una masa renal, uno sabe que con 90-95% de certeza ese va a ser un tumor de Wilms o un nefroblastoma, ¿ya? Se origina de células pobremente diferenciadas del riñón y puede comprometer los vasos o puede comprometer el sistema excretor. Cuando evaluamos por imágenes, tenemos que hacer la imagen y ver si es unio bilateral o si tiene uno o dos tumores, como en este caso que tenía dos tumores en el mismo riñón. Podemos ver si el tumor se extiende, por ejemplo, le encanta al BIMS meterse en la vena renal, y de ahí se va a meter en la vena cava inferior. Muy importante tener eso claro antes de la cirugía, porque el niño se va a tener que operar por toracoscopía, si es que así. Si tiene extensión a las estructuras adyacentes, si compromise la pelvis renal, los uréteres, o por ejemplo en este caso, que se metía hacia el hígado. Si el tumor está roto, si el tumor tiene masas alrededor del tumor, y bueno, lamentablemente para la metástasis pulmonar en realidad el gol estándar es el escáner. Ahí todavía en la resonancia estamos un poco al debe para la evaluación de metástasis, ¿ya? Pero la resonancia nos va a solucionar gran parte de los problemas. Lo que hacemos con los niños que tienen tumor de Wilms es que hacemos primero el escáner de tórax,
idealmente sin anestesia, con el niño colaborando, y después le hacemos la anestesia y vamos a hacer la resonancia de abdomen. Si lo hacemos al revés, hacemos la anestesia primero, la resonancia, cuando llegue a hacerse el escáner, va a estar completamente atelectasiado, ¿ya? Así que ese es un truco que les puede servir. El segundo tumor es el neuroblastoma. Este es el tumor extracraneal más frecuente. El BIMS es el intraabdominal. Este es el extracraneal. ¿Por qué? Porque si bien más del 60% son intraabdominales o las suprarrenales o en el retroperitoneo, pueden estar en el mediastino o pueden estar en el cuello, ¿ya? También es un tumor de niños pequeñitos. La mayoría de los niños que tienen neuroblastoma son niños muy pequeños que tienen menos de 5 años. Es un tumor embrionario derivado del sistema simpático. Y como les decía, la inmensa puede estar en cualquier parte del sistema simpático, desde el cuello hasta la pelvis, pero la inmensa mayoría están en la región suprarrenal o intraabdominal extraadrenal. El neuroblastoma es un tumor que es muy raro. El BIMS es un tumor, el que les mencionaba antes, el tumor renal es un tumor que es más bien bueno, pero el neuroblastoma es un tumor que es muy extraño. No, tiene un comportamiento biológico que es muy extraño, y que su tapificación va a depender, porque la mayoría de las etapificaciones en los niños van a ser imaginológicas, pero en el neuroblastoma su etapificación va a depender, o su clasificación más bien, va a depender de factores de riesgo pronósticos como la edad. Por ejemplo, los niños más chiquititos tienen mejor pronóstico, por supuesto, la presencia de metástasis es de peor pronóstico, de factores biológicos en estos niños donde requieren una biopsia que nos asegure los marcadores que puedan tener tumorales, el grado de diferenciación, la presencia de neoplasia, el MICN, que son súper importantes, y en una parte también igual de importante que los otros dos, son los factores de riesgo definidos por imágenes, que vamos a revisar a continuación. Y en base a estos tres factores se clasifica como riesgo alto, intermedio o bajo, ¿ya? Nosotros como imagenólogos lo que nos toca ver son los factores de riesgo definidos por imágenes, que son toda esta tremenda lista que está acá, pero básicamente los factores de riesgo definidos por imágenes tienen que ver con la resecabilidad del tumor o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el factor de riesgo definido por imagen, que es que englobe la carótida o la vertebral o la yugular interna, es evidente que un tumor que engloba la carótida y la yugular no va a ser resecable y va a requerir quimio, radioterapia y después ir a la resecabilidad, ya, o extensión a la base de cráneo, o un compromiso de la tráquea, por ejemplo, o en el tórax que engloba la aorta o sus ramas principales. Entonces, es bien intuitivo, en el fondo, cuando uno está evaluando un neuroblastoma, ustedes como tecnólogos están haciendo el examen, ya pueden ir mirando desde ya un tumor que ocupa todo el abdomen, es un tumor no resecable, un tumor que rodea la aorta, es un tumor que tiene factores de riesgo definidos por imágenes, ¿ya? Em, lo que les había dicho, vamos a pedirle a nuestro estudio que nos permita ver el encasillamiento, o sea, si alguna de las arterias está rodeada más de un 50% de tumor. Si tiene compresión de la vía aérea, eso también lo hace irresecable. Si tiene infiltración de los márgenes vecinos, la resonancia nuevamente gold estándar para esto. Si tiene invasión de las estructuras de los vasos renales, o si tiene compromiso espinal de más de un tercio, o alteración de la señal de la médula. O sea, todos estos factores de riesgo definidos por imágenes los vamos a ver de una manera exquisita y casi insuperable por la resonancia. Además, perdón, la resonancia nos va a permitir ver la médula ósea. Así que, sin duda, la resonancia es excelente para el neuroblastoma. Y finalmente, el hepatoblastoma, que es el tumor embrionario del hígado, es el tumor hepático más frecuente en la infancia, más frecuente en los menores de 5 años. Y este es un tumor que viene con trampa, porque este tumor yo lo voy a pensar siempre en una lesión focal en un niño, y si tiene la alfa-fetoproteína alta, podría incluso no biopsiarlo. Así de característico es. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral que está presente en los recién nacidos y que va en la placenta, en realidad, y que va decayendo en la medida que el niño va creciendo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una lesión hepática y la alfa-fetoproteína está alta, sabemos que eso es un hepatoblastoma, que no hay mucha diferencia, ¿ya? Este grupo de estudio, el grupo de LIRADS, que es el que estudia
los tumores hepáticos en niños, nos dejaron súper clara nuestra guía de tapificación pre y posquirúrgica. Aquí no hay duda, en los otros dos tumores puede haber más duda, en este no hay ninguna duda. Y estos Mateos nos dijeron que teníamos que ocupar la resonancia para poder tapificarlo. Lo vamos a tapificar según el número de segmentos que tengan comprometidos. Y esto tiene que ver también con que si un niño tiene comprometido, por ejemplo, la región central del hígado o tiene comprometido tres lóbulos, va a ser irresecable. Em, y factores asociados como el compromiso vascular de la porta, de la vena suprahepática, de la cadena inferior, extensión directa, delimitación focal, rotura, compromiso del caudado, metástasis, van a ser factores que vamos a tener que considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en los segmentos comprometidos vamos a tener este tumor grande, bien grande, que está comprometiendo gran parte del lóbulo derecho, ¿verdad? Pero además tiene estas lesiones satélites y por lo tanto este es un tumor multicéntrico y resecable en una primera etapa. Vamos a tener que ir a quimioterapia para evaluarlo. Compromiso vascular, ¿verdad? Que compromete la aorta, que compromete la cava, eso también habla de la resecabilidad. Extensión local con rotura capsular, como en este caso. Y la presencia de metástasis en que nuevamente todavía, como les decía, la resonancia le falta para poder evaluar metástasis pequeña y muchas veces esta tipificación vamos a tener que hacerla con escáner de tórax, ¿ya? Cuando podamos, y en la clase siguiente vamos a hablar un poquito más largo de esto, tenemos un contraste especial que se llama hepatoespecífico o hepatobiliar, idealmente si contamos con él, ocuparlo, si no contamos con él no importa, pero siempre elegir la resonancia como estudio. Así que en resumen, la resonancia es el estudio de primera línea, de segunda línea en realidad. Una vez que sé que hay un tumor, lo ideal es hacer una resonancia, ¿ya? Para ver si es renal, hepático o de las cadenas simpáticas, ¿ya? Y la resonancia en eso, una vez que yo ya sé que hay un tumor, es mi examen de elección, ¿ya? Porque tiene una resolución por contraste, una capacidad multiplanar que es muy difícil de igualar con el escáner. Em, por ahora no podemos hablar pulmón, eso es su gran inconveniente, y probablemente cuando uno quiere una anatomía vascular exquisita para planificar una cirugía compleja, probablemente los cirujanos todavía van a preferir, en algunos casos muy específicos, hacer angioTAC, pero la verdad que para el estudio general de estos niños la resonancia es espectacular, ¿ya? Em, Así que como tips, terminando la clase, ojo, cuando vemos un tumor de MIS, ver los dos riñones, hacer fases tardías para ver el sistema excretor, fijarse en la invasión vascular, invasión al hígado y la presencia de enopatías. En el neuroblastoma, indispensable evaluar las estructuras vasculares para ver si el tumor es resecable, el compromiso espinal, siempre hacer, aunque no se las pidan, fases dirigidas de columna y evaluar la médula ósea, idealmente hacer un T1 sin saturación como tipo protocolo de músculo esquelético. Y en el hepatoblastoma, ya vamos a hablar de esto del hepato específico o hepatobiliar, ojalá ocupar ese contraste, evaluar la multifocalidad y las estructuras vasculares. Y el examen a elegir, como les decía, depende 100% o en un porcentaje muy importante del equipo tratante, esto ya se los había dicho, y muchas veces para cuando hay una cosa exquisita, pequeña, que necesitan los cirujanos una absoluta claridad, a veces tenemos que dar nuestro brazo a torcer y hacer algún escáner, pero generalmente con la resonancia andamos muy bien. Así que esa era la que le quería contar de tumores abdominales. No sé si hay alguna duda eh, y no sé cómo dejar de compartir esto. Ay, Arribita, eso. ay, esto. Eso. Ay, Sí. eso. ¿Alguna consulta, alguna inquietud para la doctora? Por lo pronto no tenemos consulta, doctora. ¿Le parece que Sin hacemos dudas. un receso de unos Eso mismo le minutitos? iba a proponer. Son ¿Ya? 5 para las 7. Usted me Ujú. dice. ¿A las 7? ¿O no? Listo. ¿Quieren más rato? Tomamos 5 minutitos No, para un café. o a las 7:10 para que descansen un poquito. Hay que hacer ir al baño. Bueno, ¿Ya? 7 días entonces. ¿Le parece? Ya. Listo. Ya, Ya, gracias. Nos listo, de vemos. nada. Voy a dejar ahí puesto nomás, ¿verdad? Bueno, si gusta puede Sí. silenciar para que... Y Ya. la cámara apagada si gusta, ¿no? Como le acomode.
Listo, doctora. Estamos en tiempo para retomar. Perfecto, súper. Muchas gracias. Tendría que volver a compartir pantalla para... Sí, dame un segundito. Ahí se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya, vamos a ver, está ahí, justo está tratando una cirujana con un tumor de un niñito. Ya. Entonces, ahora vamos a la segunda parte de esta evaluación por imágenes con resonancia cardíaca o la aplicación clínica en realidad de la resonancia cardíaca en la radiología pediátrica. Y vamos a hablar de un tema que, o les voy a hablar yo más bien, de un tema en que la resonancia es el gold estándar, que son las lesiones focales hepáticas, ¿ya? Em, la ecografía, como ya he repetido hasta el infinito y más allá, es la modalidad inicial en que detecta la lesión. Nadie va a llegar a hacerse una resonancia por lesión focal hepática sin tener un método de imagen previo, evidentemente. ¿Ya? La ecografía en algunos casos puede ser diagnóstica, por ejemplo en los quistes o en algunos hemangiomas en los niños chiquititos, pero no nos sirve mucho cuando queremos una imagen más profunda. El escáner puede ser suficiente y es un método de estudio que es muy válido para el estudio de lesiones focales, pero que siempre necesitan menos dos fases para que yo pueda saber exactamente las características de la lesión. Y por lo tanto, al final del día le estoy haciendo al niño 2 o 3 escáneres para poder evaluar una lesión focal. Entonces se nos hace un poquito cuesta arriba. Y ahí es donde sale la resonancia magnética, porque nos permite evaluarla, nos permite caracterizarla y nos permite, además, si tenemos la mala suerte que sea una lesión focal maligna, nos permite etapificarla. Entonces, la verdad que disponiendo de ella, la resonancia deberá ser siempre nuestro método de elección en la caracterización de las lesiones focales. ¿Ya? Como les contaba, la verdad que nosotros hacemos hartas secuencias. Pueden ser más abreviadas, pero mi mentalidad, en realidad, la mentalidad de mi equipo frente a una resonancia pediátrica es que es la posibilidad de ver al niño. Entonces, en general, hacemos bastantes secuencias. Hacemos secuencias precontraste, hacemos secuencias en T2, nosotros le decimos haste, pero en el fondo es un T2 sin contraste en los 3 planos, hacemos un T2 saturado, hacemos la SSPF, que nosotros se llama TrueFisp en Siemens, hacemos difusión axial con AS y hacemos T1 dentro y fuera de fase, precontraste y las contrastes. Entonces, HIST es una secuencia single shot fase spin echo, una secuencia ecoplanar, son secuencias relativamente largas y el problema es que hay que hacerlas con apnea. Entonces, muchas veces necesitamos que el niño esté con anestesia o quizá un niño grande que colabore. Las secuencias SCP-FP balanceadas, que son SUFIS, Fiesta también se llama en otras, son secuencias rápidas, poco sensibles al movimiento y que permiten evaluar las estructuras vasculares súper bien sin la necesidad de contraste. Pero nos pueden generar algunos problemas. La secuencia precontraste, ya algo les había contado, son secuencias que hacemos en fase y fuera de fase, son secuencias relativamente rápidas, en que podemos ver hemosiderina en los casos de hemocromatosis, por ejemplo, o que podemos ver grasa. Así que son secuencias que nos gustan mucho para evaluar las características de las lesiones. La presencia de grasa, como vamos a ver más adelante, es muy importante en algunos tipos de lesiones. Secuencias en difusión, que son imágenes ecoplanares que nos permite, las hacemos generalmente en 50, 100 en milisegundos, 600 y 800 y vamos evaluando cuál es la que más nos sirve y a nosotros nos ayuda mucho para evaluar, para detectar lesiones y para caracterizarlas. Las lesiones malignas son las que en las secuencias de difusión como más tardías cada vez se van poniendo más brillantes y que nada, se caen. Así que la difusión nos ayuda a un poco a ver la celularidad y en general cuando las lesiones son malignas van a tener valores de difusión más altos, ¿ya? Em, entonces, vamos a tener dos posibilidades cuando hacemos resonancia de hígado para lesiones focales. Poner nuestro contraste habitual o poner nuestro contraste
hepatoespecífico. El contraste hepatoespecífico es un tipo de contraste especial que es captado por los hepatocitos sanos, ¿ya? Depende de la presencia de proteínas transportadoras de membrana específica y casi exclusivamente este medio de contraste, que es un medio de contraste que es mucho más caro que el gadolino habitual, va a ser captado casi exclusivamente por hepatocitos sanos. Entonces nos sirve como marcador para diferenciar lesiones focales hepatocelulares como la hiperplasia nodular frecuente, que siempre nos va a presentar y que a veces nos puede jugar unas malas pasadas, pero la verdad que la inmensa mayoría de las veces nos va a ayudar muchísimo en la delimitación. ¿Qué contraste vamos a ocupar? ¿El contraste habitual o el contraste hepatoespecífico? Va a depender de la duda clínica, de las imágenes previas, porque muchas veces si yo vengo haciendo, por ejemplo, la vez pasada hice una resonancia en que le puse contraste habitual y me quedó la duda, la siguiente resonancia la voy a preferir hacer con hepatoespecífico, ¿verdad? Sí, la verdad que no tengo, en la previa ya tenía pato específico, voy a preferir seguir con el mismo. Entonces va a depender de muchas cosas y por supuesto, obviamente, lo que más va a disponer es de la DIP, va a depender es de la disponibilidad. Si no cuento con el contraste de pato específico, no lo voy a poder ocupar. Eso es obvio, ¿ya? Lo que hacemos nosotros, en realidad, así como truco que hemos hecho en la Católica, la verdad que casi todas las lesiones focales hepáticas, como le digo, protocolizamos todos los estudios. Y cuando me llega un niño por sospecha de lesión focal hepática, a menos que sea una guagua muy chiquitita, en que el hepato específico no es tan bueno, yo prefiero ocupar hepato específico, ¿ya? Y le digo a la enfermera que a la mamá les den la cotización con el hepato específico, que cuesta como el doble que el contraste habitual. Y cuando llega el niño, estamos haciendo la resonancia. Antes de poner el contraste, lo evaluamos con el tecnólogo y vemos si realmente requerimos hepato específico o si requerimos el contraste normal. En ese caso, le devolvemos la plata a la mamá y nos ha ido, o al papá, nos ha ido mucho mejor con eso que con cobrar de más, en el fondo, con que le mandemos el protocolo con el contraste habitual y después le digamos al papá o a la mamá que tiene que pagar 200.000 pesos más por un contraste distinto, ¿ya? Se los cuento como un truco, es una idea que nos ha resultado bastante bien, ¿ya? Pero como les digo, no todos los niños requieren medio contraste pato específico, pero si disponen de él, son niños chicos y tienen lesiones focales raras, yo creo que vale la pena gastar un poquito más de plata. ¿Ya? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo le haga la resonancia y que quede con la duda y que haya necesitado realmente este contraste especial y tengo que volver a hacer una resonancia, volver a anestesiar, al final sale mejor para él. ¿Ya? Las secuencias que ocupamos nosotros, ocupemos el contraste que ocupemos, vamos a tener primero una imagen precontraste, después vamos a tener una fase arterial, que va a ser esta que les estoy poniendo acá, en que el contraste empieza a llegar a las arterias. em, no alcanza a llegar a los sinusoides hepáticos, el hígado todavía no se está contrastando y vamos a ver que las lesiones que se ven en esta fase son lesiones las que nosotros llamamos hipervasculares. Entonces aquí les muestro, este es un hemangioma hepático clásico y que en fase arterial se empieza a llenar. Esto es característico. En la fase portovenosa, que es una fase un poquito más tardía, es una fase en que ya tengo la vena porta bastante más opacificada, empiezan a opacificarse las suprahepáticas, voy a tener una tardía en que la concentración del medio de contraste es similar en intra y extracelular y el hígado está menos impregnado que los vasos. Y cuando ocupamos el contraste de pasto específico que se llama Gadovist, vamos, en vez de tener esta fase como más tardía, nosotros le vamos a llamar una fase transicional, es cosa de nombre nada más, ¿ya? Y en este caso, por las características que tiene este contraste, las venas suprahepáticas y el parénquima se van a ver relativamente parecidos. Y si estoy ocupando el Gadovist o Primovist, que son lo mismo, son el mismo principio, si estoy ocupando este contraste, hago una fase, generalmente esta fase transicional 2 a 5 minutos, me espero 20 minutos y hago esta fase tardía en que el parénquima se llena de contraste, ¿ya? Y empieza a excretarse, aquí esto que se ve más blanquito es el contraste que se está excretando por la vía biliar, ¿ya? Entonces necesito hacer una resonancia más larga en el tiempo, no los 5 minutos que ocupo normalmente, sino que 20 minutos después, ¿ya? Eh, nosotros, como les decía, usamos este medio de contraste hepatoespecífico, el Gadovist, Primovist, en todos los casos de lesiones focales, excepto
en niños con la bilirrubina muy alta porque va a competir este medio de contraste espacio específico en la excreción con la bilirrubina y por lo tanto no nos sirve, o cuando necesitamos una evaluación vascular detallada porque en ocasiones no es tan bueno el hepato específico para ver las arterias, ¿ya? Entonces una vez que tenemos nuestras secuencias de resonancia, tenemos la señal entre 1, entre 2, tenemos la difusión, tenemos la impregnación, vemos si tiene o no tiene grasa, empezamos a llenar el puzzle, empezamos a tratar de el rompecabezas de armarlo para poder llegar al mejor diagnóstico para el niño. ¿Ya? En ocasiones, si tenemos el hepato específico, nos da una pista, como que nos ayuda. ¿Ya? Yo les voy a hablar de 5 lesiones focales que son las más frecuentes en la práctica diaria en pediatría. Hay la verdad que esta es espectacular, es un resumen muy bien hecho que nos ayuda a cómo se ven las lesiones focales en el hígado, así que las vamos a ir repasando, nos vamos a basar en eso. ¿Ya? El hemangioma es el tumor hepático más frecuente en la infancia, benigno, más frecuente en la infancia, puede ser único o múltiple, y algo les comenté yo, y que en la alfa-fetoproteína para nosotros en el hígado es ley. Nosotros nunca, le digo siempre a mis residentes, nunca muestren sus cartas ni hagan un diagnóstico presuntivo en ecografía o en resonancia de una lesión focal sin el nivel de alfa-fetoproteína, ¿ya? Una alfa-fetoproteína negativa nos calma bastante, nos hace pensar que la lesión es benigna, una alfa-fetoproteína positiva nos hace pensar que es maligna, ¿ya? Así que por eso yo les hago hincapié que pese a que son imágenes, los exámenes de laboratorio son fundamentales, ¿ya? Entonces, el hemangioma es una lesión que es un tumor vascular benigno que es muy característico en los niños pequeñitos, no es el mismo hemangioma que los adultos. En los adultos nos robaron el nombre, pero los verdaderos hemangiomas son los pediátricos, ¿ya? Y la imagen es muy característica, es prácticamente patognomónica. Uno la ve y sabe que esa lesión tiene que ser un hemangioma. Se ven hiper en las secuencias ponderadas entre dos, y tienen esta cinética de contraste que es característica. En fase arterial se empiezan a llenar de manera periférica y se van llenando progresivamente en las fases más tardías. Cuando yo tengo este llene, yo estoy seguro que esto es un hemangioma hepático y hasta ahí llegamos y oleado y sacramento, ¿ya? Entonces es un examen, a uno le gusta que sea un hemangioma porque lo puede decir con toda certeza. Este patrón de impregnación es patognomónico de los hemangiomas hepáticos. Las hiperplasias nodulares focales son lesiones que se ven ya no, las anteriores eran de guaguitas, estas son generalmente de niños, de adolescentes. Son hepatocitos sanos que tienen un crecimiento que es, perdón, es hipoplásico, es hiperplásico, o sea, son hepatocitos sanos con un crecimiento hiperplásico. Pueden verse también en niños que han tenido algún tipo de cáncer. Cuando uno las ve en las secuencias habituales de resonancia, se ven muy similares en las secuencias al hígado, pero cuando yo les pongo contraste, se me empiezan a llenar en fase arterial. Generalmente tienen una cicatriz central y se empiezan a llenar en fase arterial, después se van haciendo hiperintensa y en la secuencia, en que esta es una secuencia tardía, en que tengo el hepato específico, se van a llenar con hepato específico. Entonces, estas son las únicas lesiones focales que se llenan o que retienen el contraste en la fase de hepato específico, ¿ya? Entonces es muy bueno porque si yo le pongo medio contraste hepato específico, puedo tener una sensibilidad altísima para detectar una hiperplasia nodular focal, ¿ya? Así que es la principal causa por la que nosotros ocupamos medio contraste hepato específico. Los adenomas son lesiones focales que pueden ser difíciles de diferenciar de las hiperplasias nodulares focales. Son también de adolescentes, de niñitos grandes, generalmente toman anticonceptivos, niñitas o hombrecitos con anabólico, o algunas veces por enfermedades de depósito. Hay varios tipos de adenoma, son difíciles de diferenciar, y se ven en ocasiones se pueden confundir un poco con las hiperplasias nodulares focales, pero tienen la gran característica, porque también son hipervasculares, pero tienen la gran característica que no retienen contraste en las fases más tardías. Cuando yo les pongo en la fase hepatoespecífica, la fase más tardía, a los 20 minutos, esto no se me llena con contraste y por lo tanto yo sé que esa lesión no tiene hepatocitos sanos y probablemente se trate de un adenoma
hepatocelular. ¿Ya? El problema de los adenomas hepatocelulares es que cuando son muy grandes pueden sangrar y pueden romperse, o cuando algunos tipos, que los beta-catenina activados, pueden transformarse en cáncer. Entonces, cuando yo tengo un adenoma, tengo que seguirlo muy estrictamente con imágenes y en ocasiones resecarlo. Mientras que si yo tengo una hiperplasia neuronal focal, esa puede permanecer en el hígado mucho tiempo. ¿Ya? Ya les había comentado, el hepatoblastoma es el tumor más frecuente en pediatría, un tumor embrionario, muy característico de los niños más pequeños y con una alfa-fetoproteína muy alta. Casi todo, el 90% de los tumores tienen alfa-fetoproteína muy alta. ¿Ya? El hepatoblastoma es difícil de diferenciar por imágenes porque no tiene un patrón característico como los que les conté antes. No todos son hipervasculares, no todos se ven hiperintensos, algunos pueden tener sangre, algunos pueden tener calcio. Lo que es característico del hepatoblastoma es que restringen difusión y que nunca capta medio de contraste de pasto específico. Esas dos cosas nos hacen eh, nos orientan a una hepatoblastoma más la alteración de la alfa-fetoproteína, ¿ya? Siempre que estemos haciendo este examen, tenemos que evaluar muy bien los vasos. Recordemos la clasificación de la que les hablé, la etapificación, para poder hacer una correcta etapificación y ver si el niño puede ir a cirugía, como en este caso, que es un hepatoblastoma muy chiquitito, puede ser resecado en un tiempo sin ningún problema, o necesita quimioterapia previa, ¿ya? El carcinoma hepatocelular es mucho más frecuente en los adultos y en realidad es un tumor mucho más de adultos. En niños lo podemos ver y lo que es distinto que en los adultos en niños es que algunos niños pueden tener hígado sano, ¿ya? Los carcinomas hepatocelulares generalmente en adultos son cánceres de hígado enfermos, en niños puede haber hígado sano, ¿ya? Puede alterar la alfa-fetoproteína y en este caso no nos sirve el IREX, que es una clasificación que se ocupa en adultos, los niños no la siguen, ¿ya? Y nosotros lo vamos a plantear en niños más grandecitos que los del hepatoblastoma, son niños sobre 5 años, y yo veo un tumor hepático, voy a privilegiar en mi diagnóstico diferencial la posibilidad que sea un carcinoma hepatocelular por sobre un hepatoblastoma, ¿ya? Em, el hepatoblastoma está descrito que tiene un realce como clásico, hipervascular, con lavado rápido, con una pseudocápsula, puede tener grasa, necrosis, puede tener invasión vascular, como en este caso. La verdad que las características por imágenes pueden ser un poquito polimorfas, así que no siempre tan ajustado como en los adultos, así que nos ayuda mucho nuevamente el contar con los niveles de alfa-fetoproteína, el verla al niño y saber el resto de las comorbilidades para poder orientar nuestro diagnóstico. Así que en resumen, nosotros vamos a ocupar un medio de contraste según la pregunta clínica y nosotros en la Universidad Católica preferimos ocupar el medio de contraste específico en las lesiones focales a menos que necesite una evaluación vascular muy detallada o que el niño tenga falla hepática porque no va a captar el contraste se capta solo en hepatocitos sanos, si los hepatocitos están enfermos no lo van a captar de igual manera, ¿ya? eh, Nosotros necesitamos toda la información de la resonancia habitual, de la difusión, de la impregnación para poder hacer un diagnóstico. A mí me gusta la resonancia porque me da la impresión que es como juntar piezas como Sherlock Holmes y poder hacer un diagnóstico lo más preciso posible. ¿Ya? Recordar la verdad que este gráfico es maravilloso. Yo lo tengo a mano siempre que evalúo lesiones focales porque me ayuda a ver cómo se ven en T2, cómo se ve en arterial, cómo se ven más tardío, cómo se ve en puerto venoso y cómo se ve en la fase más tardía. em, con hepato específico, entonces es como un muy buen torpeo, ¿ya? Y hay muchos tips que a uno le pueden ayudar, por ejemplo, las lesiones que contienen grasa, pueden ser adenoma o hepatocarcinoma, si son hipervasculares, hemangioma, hiperplasia, adenoma, si capta hepato específicos, solamente pueden ser lesiones hiperplasias nodulares focales o lesiones benignas no tan clasificables. Entonces, es muy buena la resonancia porque nos da toda esta información y nos permite evaluar muy bien a los niños. ¿Ya? Así que eso quería comentarles, no sé si hay dudas en esto. ¿No? ¿Alguna inquietud para la doctora? ¿No? No tengo un mensaje en el chat por lo pronto, doctora. Dígame. No, le comentaba que no tengo ¿Y mensaje en aquí el no? chat. Ya, listo. Ya, entonces vamos a ir ya vamos a salir del abdomen y vamos a ir a hablar a otro
de otro tema que son las anomalías vasculares en pediatría, el estudio con resonancia, y esto tiene que ver con otra de las grandes indicaciones de la resonancia magnética, que es este estudio de estas anomalías que son un poco raras, ¿ya? Les voy a mostrar un poco de la clasificación, los métodos de estudio, las anomalías vasculares y un algoritmo que les puede servir. Y siempre que uno se enfrenta a la anomalía vascular, no siente como que le va a explotar la cabeza, porque hay muchos conceptos, las malformaciones, los hemangiomas, los linfangiomas, las malformaciones linfáticas, los capilomas, los RITs, las malformaciones venosas, son muchos, muchos, muchos conceptos y espero que queden un poquito más claros al terminar, ¿ya? Nosotros como radiólogo, estamos, radiólogos diagnósticos, estamos en esta primera etapa que es el diagnóstico. Nosotros tenemos que ayudar a los clínicos a plantear un diagnóstico. Y no crean, no, ustedes no pueden pensar lo difícil que es para los niños, para las familias de los niños que tienen estas anomalías vasculares, el parto o el calvario que es llegar a un diagnóstico, solo un diagnóstico, no hablemos ya de la planificación. Entonces, por eso me interesó mucho y le doy las gracias a Andrés por darme la posibilidad de hablar de este tema, porque es una de mis cruzadas en la vida, tratar de ayudar a estos niños que tienen estas lesiones, ¿ya? Entonces, respecto a los conceptos generales, las malformaciones vasculares son todas estas manchitas capilares, estas manchitas de color rojas o moradas que aparecen en el cuerpo y son súper frecuentes. Uno de cada 10 niñitos recién nacidos lo presenta, pero la verdad que pocas veces tienen una importancia clínica que lleva a consultar a los papás. Ya son un grupo muy amplio y heterogéneo de lesiones que van desde manchitas que no tienen ninguna importancia a lesiones que comprometen la vida del niño y la calidad de vida. Históricamente su nomenclatura ha sido muy confusa y ¿por qué me interesa hablar de ellos también? Porque son la causa más frecuente de tumores de partes blandas en la población pediátrica, ¿ya? Aquí siempre nosotros trabajamos en equipo, con los clínicos y con los estudios de laboratorio. Esta es la clasificación actual de las anomalías vasculares, recién cambiada este año, que las clasifican tumores vasculares benignos y malignos en lesiones como que son desconocidas y malformaciones vasculares de bajo flujo y anomalía del desarrollo de los vasos centrales. ¿Ya? A nosotros las que más nos van a llegar por lejos durante la etapa pediátrica van a ser los hemangiomas de la infancia y las malformaciones venosas y linfáticas, ¿ya? Van a ser lejos las que más nos van a llegar, ¿ya? Esto es para hacer hincapié en que ya no tenemos que ocupar términos como hemangioma capilar o hemangioma cadenoso o hemangioendotelioma o hemangiomas de los niños, perdón, de los adultos hepáticos, hemangiomas vertebrales, sino que todas estas son hemangiomas o malformaciones venosas, ¿ya? Los adultos nos robaron el término hemangioma, pero esas son realmente malformaciones venosas, ¿ya? Eso es lo que nos piden que tratemos de hacer. Y otra cosa que es importante es que la mayoría de los clínicos nos van a mandar todas las manchas de la piel como hemangioma o como malformaciones arteriovenosas. Entonces ustedes siempre consulten con su radiólogo para ver bien qué protocolo van a ocupar, porque yo les doy firmado que no van a ser ni hemangiomas ni malformaciones venosas. La inmensa mayoría, perdón, arteriovenosas. La inmensa mayoría van a ser venosas, ya, o linfáticas, así que hay que tener ojo con eso. Respecto a los métodos de estudio, igual que en el abdomen, vamos a pedirle a nuestros métodos de estudio que nos confirmen la presencia de la lesión, que nos permitan ver el compromiso de las estructuras vecinas, que nos permitan caracterizar la lesión, el grado de vascularización y elementos distintivos de cada una de las lesiones. ¿Ya? Entonces vamos a partir siempre por la ecografía siempre con Doppler, muy cortito, solamente para insistirles que no vamos a hacer nunca una resonancia como primer estudio, siempre deberíamos tener una ecografía para ver la cantidad de flujo, para ver si es sólido, si es quístico. Y el gran problema de la resonancia, perdón, de la ecografía es esto, que nos permite ver la parte superficial, pero muchas veces no nos permite ver toda la profundidad del iceberg. Y por eso es que la resonancia magnética es el mejor estudio para determinar la extensión de las anomalías vasculares, por lejos, mucho mejor que el escáner. Nos permite evaluar además la dinámica de contraste y nos permite siempre, o sea, en realidad, siempre que se va a plantear hacer un estudio en los niños, perdón, un tratamiento en los niños que tienen anomalías vasculares, vamos a pedir la decisión terapéutica, basar la decisión terapéutica en la resonancia, ¿ya?
secuencias mínimas, un T2 saturado que nos va a permitir evaluar toda la extensión en coronal, en axial, un sin saturar, a mí me gusta mucho, y dinámica siempre, siempre, en un precontraste, un arterial, un venoso, un tardío, e idealmente fases angiográficas. Ya son exámenes largos, largos, pueden demorar 40 minutos fácilmente. En ocasiones también nos gusta hacer gradiente para ver calcificación. ¿Ya? Esta era una niñita, les muestro esto porque fue bien icónico, la verdad, cuando la conocimos, que tenía en malformaciones, pensábamos que eran venas superficiales y tenía todo este compromiso de toda la musculatura del sistema profundo que había quedado inadvertida porque con ecografía solo habíamos podido evaluar estas estructuras venosas superficiales. ¿Ya? Em, la resonancia nos va a permitir evaluar niveles, nos va a permitir evaluar calcificaciones, así que va a ser nuestro gran estudio. Y esta es mi secuencia favorita, es la secuencia que nos permite, ya se las había mostrado, no sé si va a funcionar el video. Ahí se está cargando. Ya se las había mostrado previamente, pero lo que hace esta secuencia es que nos permite evaluar la dinámica de contraste. Entonces voy a ir más lento para mostrarle que em, aquí tenemos la fase arterial. Esta es una fase arterial un poco más tardía. Y ya se nos empieza a llenar aquí una estructura extraña, ¿verdad? Se nos sigue llenando, seguimos avanzando y se nos hace evidente esta maraña de estructuras vasculares que está en la rodilla, que tiene un llene venoso que no es precoz. Así que así de bonito se ven las anomalías vasculares y la dinámica de flujo. Em, Les decía que cuando evaluamos las anomalías vasculares en la orden médica, generalmente tiene poca información y aquí ustedes son fundamentales para recabar la historia clínica y el aspecto. Y muchas veces yo le pido a mis tecnólogos, cuando no estoy en el hospital, no puedo ir a ver la resonancia, que le tomen imágenes, fotos a las lesiones para tener una idea. Siempre archivar todos los exámenes previos que tengan los niños, todo nos puede servir y sacarle fotos a las lesiones y hacerse una idea si son duras, si son blanditas. Es muy, muy importante para nosotros. Necesitamos la ayuda de ustedes para poder hacerlo porque no podemos estar siempre evaluando a los pacientes. ¿Ya? Entonces, como les decía, nosotros las anomalías vasculares hay que ordenarse muy bien para que no se nos forme toda esta cantidad de conceptos y tener claro que hay tumores vasculares y que hay malformaciones vasculares, ¿ya? Los tumores vasculares van a ser los hemangiomas y las malformaciones vasculares van a ser las malformaciones venosas, linfáticas o las malformaciones arteriovenosas, ¿ya? Los hemangiomas de la infancia rara vez requieren resonancia, prácticamente nunca requieren resonancia. Tienen esta característica que apenas están presentes en el nacimiento, crecen exponencialmente en el primer año de vida e evolucionan lenta, lenta y muy lentamente hasta los 10 años. ¿Ya? Pueden ser superficiales, pueden ser con un componente superficial y profundo, que es lo que llamamos mixto, o pueden ser profundos que pueden confundirse con tumores. Y aquí es muy importante que ustedes nos cuenten que la mamá les dijo que esto no estaba presente cuando nació, que este tumorcito apareció y que ustedes lo tocaron y es blandito. Y ahí uno al tiro como que dice, bueno, esto muy probablemente sea un hemangioma y vamos a enfrentarlo con imagen. ¿Cuándo hacemos resonancia en los hemangiomas? Solamente cuando, por ejemplo, hay hemangiomas segmentarios como este de la carita, que puede estar asociado con malformaciones vasculares intracerebrales, o cuando están en la línea media para evaluar que no hay una disrafia espinal. ¿Ya? O a veces cuando tienen una evolución muy inhabitual, que no siguen esto que les digo yo, que apenas aparecen recién nacidos, crecen exponencialmente en los 13 meses. Si hay algo distinto que nos parece que no es lo habitual de un hemangioma, le hacemos resonancia. Ya, pero es muy poco frecuente que lo haga. Ahora, donde realmente tiene un rol muy importante la resonancia es en las malformaciones vasculares. ¿Ya? Las malformaciones vasculares, al revés que los hemangiomas, que van a ser son tumores, por lo tanto tienen un comportamiento biológico propio. Estos son vasos embrionarios que quedaron retenidos durante el desarrollo del niño y que van a empezar a proliferar tal como prolifera el resto de las venas o de los linfáticos de los niños. Son vasos que van creciendo con el niño, ¿ya? Eh, y vamos a tener en resonancia, vamos a tener, para poder evaluarlos, vamos a tener que saber un poco si son quísticos, tienen sangre, si son sólidos,
tienen flebolito, si tienen llena la fase arterial, todas estas cosas van a ser fundamentales que vamos a necesitar. Por ejemplo, nos vamos a enfrentar a lesiones que se ven muy parecidas en resonancia magnética. Este es un STIR, ¿verdad? Un T2 saturado, se van a ver iguales. Aquí siempre ocupamos contraste, porque en la fase más tardía tengo esta, que es un quiste, que no se llena con contraste, y tengo esta, que es una lesión sólida, que sí se llena. Son idénticas, no podría diferenciarla en este que es sin contraste, por lo tanto, siempre le ponemos contraste para estar seguros si las lesiones son quísticas o no, ¿ya? Si tienen áreas quísticas, van a ser malformaciones linfáticas o malformaciones mixtas, ¿ya? Si tienen niveles líquido-líquido, esta es una típica malformación linfática en que vamos a tener una lesión multiquística con niveles en el interior. Esto es casi patognomónico de una malformación vascular linfática, también conocida como linfangioma, ¿ya? Este también es otro linfangioma, se ven todos muy parecidas, lesiones quísticas, conceptos pequeñitos que se disponen generalmente en el tejido celular subcutáneo. Le hacemos la resonancia para ver bien la extensión, para ver que no se metan hacia, eh, hacia el tórax. Le hacemos con contraste en que vemos que no capta nada, sabemos que es una malformación linfática, se puede ir a esclerosar y se le puede dar algún tratamiento. Esta es un fetito, este es el útero de la mamá. Aquí está el fetito que tenía su malformación linfática en la región axilar. Se pueden ver en todas las edades. Esto es, en ocasiones, estas malformaciones linfáticas pueden tener un poco de refuerzo, y eso implica que, a pesar de que son linfáticas, pueden tener un componente también venoso asociado, ¿ya? Cuando son masas sólidas, porque las otras eran quísticas, cuando tenemos masas sólidas vamos a pensar en las malformaciones venosas. Estos son grupos de venas dimórficas que que se van a quedar como atrapadas en una zona, ¿ya? Y se pueden ver como masas o se pueden ver como venas. Van a tener trombos en distintas etapas de organización y flebolito, y pueden variar con la edad en la adolescencia, ¿ya? Clínicamente se pueden ver como masas, se pueden ver como si fueran casi que varices, o se pueden ver mixtas como si fueran masas con venas superficiales, ¿ya? Y cuando le hacemos resonancia, que muchas veces cuando son superficiales lo que hacemos es hacer la resonancia para estar seguros que no tienen un compromiso muscular profundo o a algún otro lado, y lo vamos a ver como lesiones hiperintensas, como estas que son muy chiquititas, y la resonancia nos va a permitir evaluar muy bien. Esta la hicimos solamente por esta alteración muy pequeña, superficial, y tenía todo este compromiso intramuscular que era muy difícil de ver por ecografía, ¿ya? Estas son otras lesiones venosas que se ven como verdaderos tumores, pero que uno ya sabe por cómo se comportan, por cómo se llenan, por la presencia de flebolito, que son malformaciones venosas. Y aquí hacemos secuencias, varias secuencias, ¿verdad? Como pueden ver en todos los. Podemos hacer también, esta era una niñita que tenía una lesión en el labio, les interesaba mucho saber el compromiso de la musculatura, lo pudimos evaluar muy bien con la resonancia magnética. Así que sirve mucho. Las secuencias dinámicas que hacemos nos permiten evaluar también el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial en esta niña que tenía un montón. Estas también son secuencias dinámicas, como la que ya le mostré, una niñita que tenía esta lesión venosa, que era posterior, que se llenaba en las fases más tardías, y que con la resonancia podemos ver claramente que era muy limitada y que no necesitábamos más que una pequeña escleroterapia o podario a resección para poder evaluar, ¿ya? Y finalmente, lo otro que puede pasar es que no sean equísticas, que no sean sólidas, sino que sean como lesiones que se nos llenan rápidamente en la fase arterial, ¿ya? Que estas van a ser las malformaciones de alto flujo, que pueden ser las famosas MAD, malformaciones arteriovenosas, que tienen una aferencia, que tienen unos capilares dismórficos y una eferencia grande, o que pueden ser directamente comunicaciones entre las arterias y la vena sin un lecho capilar entre medio. Rarísimas estas últimas. Ya las más frecuentes de estas malformaciones de alto flujo van a ser las arteriovenosas, ¿ya? Y lo que las caracteriza, a ver, vamos a mostrar mejor con imágenes, es que van a ser múltiples estructuras vasculares que van a tener nidos vasculares que nos van a permitir
sospecharla. Ya, esta es una niñita que tenía una malformación en el pie. Vean ustedes que aquí estamos inyectando contraste. Esta es la fase arterial, esta es la arteria de la pierna derecha y ya en la fase arterial más precoz se le llena un nido de estructuras vasculares en el tobillo. Estamos ya con llene en las venas y recién la otra extremidad está empezando a llenarse. Entonces, esta niña tenía todos los componentes para una malformación arteriovenosa. Arterias que se llenan precozmente y son muy grandes, un nido vascular que se llena en fase arterial y llena en fase venosa también precoz. Así que 100% malformación arteriovenosa. ¿Ya? Eso ya son las más tardías. Muchas veces las malformaciones arteriovenosas van a embolización de la rama aferente arterial más grande y la rama venosa también. En general, solo con la rama arterial cerrada ya la malformación disminuye significativamente. El equipo del estudio de las anomalías vasculares es sumamente complejo y nosotros los radiólogos y los tecnólogos somos una parte del equipo, pero generalmente somos los que ayudamos a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Nuevamente, nosotros ocupamos nuestras secuencias T1, T2, dinámicas, más la historia, más la clínica, para proponer un diagnóstico. ¿Ya? En resumen, solamente para que recuerden, si nos enfrentamos a una lesión que tiene área quística, va a ser una malformación linfática, una masa sólida, sin llena arterial, va a ser una malformación venosa, con llena arterial puede ser un hemangioma, si es que es una guagua muy chiquitita, ¿verdad? Menor de 1 año, o puede ser una malformación arteriovenosa, ¿ya? Así que eso les quería contar. Espero que algo les haya aclarado un poco de la importancia que tienen ustedes como tecnólogos en la evaluación de estos niños, en hacer los exámenes correctos para poder ayudarnos a ayudar a los niños en realidad. ¿Ya? No sé si hay dudas de eso y vamos a pasar a la última clase. ¿Alguna inquietud para la doctora? Por lo pronto no tengo nada en mensaje en chat, doctora. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar ahora de lo último, que es la resonancia magnética fetal. La resonancia magnética fetal, nuevamente les cuento que no soy neuroradióloga, así que no voy a hablar de cerebro. Y les voy a contar un poco de la resonancia fetal, para qué la hacemos, cómo se hace, eh, cómo la evaluamos y los diagnósticos más importantes. ¿Ya? Es una herramienta cada vez más importante en el estudio de fetos con patologías complejas. Y ustedes pueden pensar que esto no me va a hallar nunca, ¿cuándo lo voy a hacer? Esto es muy complejo. No, a mí me llegan resonancias fetales de todo Chile, hechas desde literalmente Iquique hasta Punta Arenas, porque somos centro de referencia de algunas patologías que requieren evaluación prenatal completa. Y yo he visto resonancias fetales estas en todos lados y he visto resonancias fetales muy buenas estas en todos lados. Em, y ojalá a ustedes les toque alguna vez, se animen a hacerlas porque de verdad que pueden cambiar la vida a un niño. ¿Ya? Em, y se piden en centros grandes, en hospitales regionales se hacen resonancias y es importante que todos nosotros estemos familiarizados con este tipo de estudios, ¿ya? Em, ¿Para qué hacemos resonancia fetal? Generalmente la hacemos como un complemento de la información de la ecografía obstétrica, ¿ya? O cuando esta ecografía tiene limitaciones técnicas. Cada vez, lamentablemente, hay más pacientes obesos mórbidos, más obesos mórbidos. Hay veces, como en este caso, que la guaguita era eso, chiquitito, y está en mioma, entonces no había acceso a poder ver la guagua. También cuando no hay líquido amniótico, no se puede ver absolutamente nada. Así que hay veces que les puede tocar hacer una resonancia solamente porque de verdad no hay otra manera de evaluar el agua. Me ha tocado un par de veces, ¿ya? Y muchas veces porque pese a que tenemos un buen diagnóstico ecográfico, queremos tener idea del pronóstico de los niños, ¿ya? Y eso es bien triste, pero con la ley esta del aborto en 3 causales, tenemos muchas veces que evaluar resonancias para ver la viabilidad de los fetitos. Ya hay fetitos, como vamos a ver a continuación, que no son viables y que no, que todavía en el fondo precozmente se puede hacer el diagnóstico y la familia puede tomar la decisión que mejor le parezca. Ya la mayoría de las resonancias se hacen por alteraciones cerebrales, pero em,
un número no despreciable son también por hernias diafragmáticas y alteraciones pulmonares. ¿Qué contraindicaciones tiene la resonancia? La verdad que muy pocas contraindicaciones absolutas. La única sería la presencia de algún dispositivo biomédico e implantable, controlado, activado por medios eléctricos, que es muy raro hoy por hoy. Casi todos los marcapasos son compatibles. Así que la única sería la claustrofobia. Hemos tenido que hacer alguna resonancia con anestesia general de la mamá porque por la claustrofobia. ¿Ya? Em, en los más de, yo creo que ya vamos más de 30 años que llevamos haciendo resonancia fetal en el mundo mundial. Nosotros en la Católica llevamos aproximadamente 20 años. Nunca se ha descrito ningún efecto adverso al feto atribuible a la resonancia, ¿ya? Ni los efectos biológicos ni el ruido afectan, ni el calentamiento de la superficie, no se alcanza a calentar el líquido amniótico, así que la verdad que no se ha visto absolutamente ninguna contraindicación desde este punto de vista. De hecho, hay fetitos que les gusta y que se mueven con algunas secuencias, ¿ya? La única contraindicación absoluta es para poner gadolino. Jamás ponemos gadolino en un fetito porque el gadolino se ha visto que se deposita en el líquido amniótico. Ya entonces no lo hacemos. Tampoco hacemos resonancia a menores de 18 o 20 semanas solo porque son muy chiquititas las guaguas y no vamos a tener una buena definición anatómica. ¿Cómo se hace la resonancia? La preparación previa es muy sencilla, hacemos una encuesta, en la encuesta le pedimos a la mamá que nos cuente por qué se está haciendo el estudio, si tiene algún dispositivo que pueda contraindicar, todos los exámenes previos, el contacto del médico tratante, no usamos nunca sedación ni anestesia, a menos que la mamá necesite anestesia por claustrofobia, que es muy excepcional, y lo que sí le decimos a la mamá es que no tomen café, que no coman alimentos por un rato y que vayan al baño antes del estudio para que no se nos interrumpan en la mitad. Ya, pero esa es la única preparación que le pedimos. Generalmente ocupamos secuencias ponderadas entre dos, ocupamos los TrueFisp, los SSFP, las secuencias entre uno y todos los planos, axial, coronal y corte fino. Entonces tenemos generalmente estas preciosas imágenes. Esta es una agüita que está en podálica, aquí la tenemos en un haste, un T2 no saturado, en coronal, en sagital, en axial. Tenemos un T1 que nos ayuda a ver el meconio. Tenemos estas que son la secuencia balanceada, que nos permiten evaluar la anatomía fetal. Eh, em, Tenemos las secuencias de difusión y esta es la fiesta, que es la secuencia Trofispo fiesta, que es la que nos ayuda a ver la anatomía. Eso es lo que hacemos, podríamos hacerlo mucho más corto, pero en general, como les decía, a nosotros nos gusta hacer hartos estudios. Em, Hacemos siempre cortes dirigidos al cerebro, independiente de quien no venga por patología cerebral, ¿ya? Como le informamos siempre todo, informamos la posición del feto, fetoencefálica, empodálica, se movió o no se movió durante el estudio, y después empezamos a evaluar todo, evaluamos el cerebro, ahí le pedimos ayuda a los neuroradiólogos, evaluamos los volúmenes pulmonares, el hígado, la vesícula, los riñones, la cantidad de líquido amniótico, la placenta, ¿cómo se llama? La verdad que evaluamos absolutamente toda la anatomía fetal. Lo que no evaluamos, no podemos evaluar también son las extremidades, porque generalmente están un poco apretaditas, pero tratamos de contar los deditos también. Entonces vemos el cordón, el líquido amniótico, la posición fetal, la placenta, el cuello uterino. En el tórax evaluamos la vía aérea, evaluamos los pulmones, evaluamos el corazón, el timo, los grandes vasos, derrame pericárdico. La señal aumenta con la edad, la señal de los pulmones va aumentando con la edad, nosotros ya eso ya lo sabemos. El abdomen, evaluamos toda la presencia, y si nos quedan dudas, hay un montón de atlas a los que podemos recurrir, ¿ya? Em, ¿Para qué ocupamos la resonancia? ¿Quién de verdad creemos nosotros que la resonancia cambia mucho el manejo? Uno es la hernia diafragmática, nosotros somos centro de referencia de hernia diafragmática congénita, así que vemos muchísimas hernias diafragmáticas, vemos muchas resonancias por esto. Las hernias diafragmáticas son un defecto en el desarrollo aquí es una necropsia, un defecto en el desarrollo del diafragma que permite que las estructuras abdominales suban hacia la pared torácica, ¿ya? Es una patología con una sobrevida
entre un 50 y un 80%, depende de la etnia. Las etnias malas son casi incompatibles con la vida, las que tienen muchas estructuras supradiafragmáticas, y las etnias pequeñitas, por supuesto, tienen mucho mejor pronóstico, se pueden asociar con otras malformaciones. Y el gran problema es que estos niños hacen hipertensión pulmonar, ¿ya? Las etnias, en inmensa mayoría, son estas, son de las rectales, posterolaterales o posteromediales, eh, y son mucho más frecuentes las izquierdas y contienen intestino, vaso, estómago, hígado. Entonces, la resonancia la vamos a ocupar para el diagnóstico, que generalmente ya está hecho con ecografía, pero la vamos a ocupar para medir los volúmenes pulmonares y ver si hay hígado adentro y otras malformaciones. Entonces, aquí es como hacemos esto es artefacto, significa que la bobita se movió durante el estudio, y esta es una bobita que tenía una hernia diafragmática izquierda, que tenía prácticamente ascendido todas las estructuras intraabdominales al hemitórax, tenía hasta el riñón arriba. Ya, esta es otra que tenía el estómago, etnias derechas, etnias izquierdas, tenemos absolutamente de todo. Nosotros como radiólogos, ustedes como tecnólogos, tenemos que hacer unas imágenes bonitas que nos permitan evaluar muy bien la anatomía y la cantidad de pulmón. ¿Por qué es importante evaluar la cantidad de pulmón? Porque mientras menos volumen pulmonar tenga el niño, si tiene menos del 25% de lo que debiera tener, que yo lo puedo calcular relativamente fácil con las imágenes en axial, la mortalidad es más de un 80%, ¿ya? En cambio, si tiene más de un 35-40%, la mortalidad es mucho menor, ¿ya? Así que tiene mucho que ver. También la resonancia nos va a ayudar a evaluar si el hígado está arriba o está en el tórax o está en el abdomen, que no siempre es fácil de ver por ecografía. La presencia de hígado abajo da una sobrevida de un 80%, y arriba una sobrevida de un 40%. Así de drástico puede ser, ¿ya? Entonces nosotros podemos evaluarlo, podemos medir la cantidad de hígado y podemos decirle a los clínicos eso. Presencia de otras malformaciones también. Y la otra gran indicación de la resonancia es el oligoamnio severo. Cuando una vomita no tiene líquido amniótico, tenemos que estar seguros que hay básicamente dos grandes posibilidades: que no tenga riñones, por lo tanto no produzca orina, y por lo tanto en ese caso nos va a importar mucho el volumen pulmonar, o que el niño tenga alguna anomalía asociada, o que haya tenido, por ejemplo, una rotura de membranas o alguna otra cosa. Entonces nosotros, como personas que trabajamos en imágenes, tenemos que documentar la anatomía de ese fetito y poder determinar si el feto tiene tejido y cómo son los volúmenes pulmonares, para ver si el niño es viable o no, y poder entregar esa información al tratante y a la familia, ¿ya? Em, Cuando tenemos oligoamnio, que uno dice: "Bien, ¿qué tanto importa el oligoamnio?", es el líquido amniótico es fundamental para que los pulmones se desarrollen. Si no tengo líquido amniótico, no tengo desarrollo pulmonar. Si no tengo desarrollo pulmonar, tengo hipoplasia pulmonar, y el niño, cuando nazca, es incompatible con la vida obstetrina, ¿ya? Hay muchas causas del oligoamnio: malformaciones congénitas, cromosomía, bueno, obviamente muerte fetal, causas maternas, por ejemplo, insuficiencia uteroplacentaria, desprendimiento placentario, muchas, muchas, muchas causas. Pero lo que nos importa a nosotros es que muchas veces esta ausencia de líquido amniótico no va a permitir a los ginecólogos evaluar bien al niño, y la resonancia suele ser fundamental para él, la causa y las consecuencias. Y en la resonancia queremos ver los riñones, queremos ver si están, si están de forma normal, o si están, pero en el fondo la obstrucción está abajo en la vejiga y no puede salir el líquido. Queremos ver si el niño tiene estómago y vejiga, porque si tiene suficiente líquido para tener estómago, significa que no es tan dramático. Y si tiene la vejiga extendida, idealmente calcular los volúmenes pulmonares y ver si hay anomalías asociadas, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener riñones eh, que no se ven, ausencia de riñones. Podemos tener riñones que están muy enfermos, que tienen una enfermedad autosómica recesiva. Podemos tener riñones muy, muy pequeñitos. Podemos tener riñones que sean quísticos completamente, o podemos tener riñones eh, mal formados porque tienen la vejiga está completamente dilatada. Entonces, en el fondo, los riñones están sufriendo porque el líquido de la orina no puede salir hacia la cavidad amniótica. Así que la resonancia nos va a permitir hacer este diagnóstico diferencial sumamente importante, porque probablemente en estos casos con vejigas grandes se puede plantear alguna
derivación entre la vejiga y la cavidad amniótica, y probablemente estos niños pudieran a lo mejor tener algo de pronóstico, mientras que si los niños tienen una alteración de displasia renal, no tienen riñones y no hay nada que ofrecerle, o en la enfermedad autosómica recesiva, esta es una condición que es muy importante que se sospeche y que se siga en el tiempo, porque esto es una enfermedad recesiva, se puede repetir en los hermanitos, ¿ya? Anomalías asociadas, como este niño que tenía un ano imperforado, o este niño que tenía una anomalía cerebral, síndrome de Joubert, así que es muy importante el resto de la evaluación, ¿ya? Así que en resumen, la resonancia se puede hacer y se puede hacer en todos lados. Nunca, la única contraindicación absoluta es cualquier sistema biomédico que sea controlado, activado por medios eléctricos, que no sea compatible con el resonador, un feto demasiado chiquitito y, por supuesto, nunca ocupar gadolinio. Relativa a la claustrofobia, indicaciones, siempre pedir todos los exámenes previos y el contacto al tratante, decirle a la mamá que no coma nada 3 horas antes, ni tome café, y que vacíe la vejiga antes del estudio. Recuerden y tranquilizan a todos que en realidad no es un examen, nunca se ha visto que tenga ninguna consecuencia para el feto. Nosotros tenemos este protocolo, que es un protocolo largo, pero que es bien importante hacerlo completo porque necesitamos obtener información que es fundamental para la vida del niño. Nos tenemos que acordar que hay dos causas por las que sí o sí hay que hacer. Hay otras patologías que uno pudiera discutir, pero en hernia diafragmática y en oligomio severo, todos los niños con estas patologías debieran tener un estudio en hernia diafragmática para el diagnóstico, para estimar los volúmenes, para ver el hígado, para ver otras malformaciones. Podemos medir los volúmenes pulmonares, eso en realidad es como más postproceso. Y en el oligoamnio severo, para evaluar la presencia de riñones, la obstrucción urinaria eventual, la presencia de estómago y de la vejiga, calcular los volúmenes pulmonares y las anomalías asociadas. Así que eso era. Así que espero que haberlos convencido que la resonancia fetal puede y debe hacer estar en los centros que cuentan con un resonador. Es cosa de capacitarse, no son exámenes tan difíciles de hacer, puede ser fundamental para el pronóstico de los fetos con patologías graves. Em, un diagnóstico certero y oportuno es muy importante, una derivación a tiempo es mucho mejor que una derivación tardía. Em, Puede ser difícil de investigar, pero siempre cuentan con la ayuda de los centros que tenemos más experiencia para eso. Así que eso era lo que les quería contar. Espero no haberlos aburrido demasiado. Eh, no sé si hay preguntas, comentarios. Siempre entretenida estas clases, profe. Siempre entretenida. No sé si son muy profundas, así que ahí me cuentan. Sería bueno ¿Algún tener un comen- feedback. algún comentario, alguna pregunta para la doctora de Barbieri? ¿Algún mensaje, alguna reflexión? Este es el momento. Ah, le mandaron un corazón, doctora. Ah, muchas gracias. Sí, Muchas corazón gracias. coreano le Bueno, mandaron. yo trabajo en la Católica, pueden contar. Bueno, usted sabe, Andrés, estamos siempre disponibles para lo que necesiten. Tenemos un equipo de tecnólogos también muy Sí. accesible. Son súper generosos los chicos, en realidad. Nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta mucho ayudar. Entonces, si tienen cualquier duda con exámenes, si tienen dudas de indicaciones, si quieren saber más de alguna vez les toca esto en contrato de pato específico, cosas así, nosotros felices, siempre estamos disponibles para ahí tienen mi contacto si necesitan algo. ¿Ya? Súper. Muchas gracias, doctora. De nada, pues ¿Algún... espero que se animen a ir al Congreso Eso? Chileno de Radiología. Yo siempre los invito, pero que se animen al Congreso. Tenemos una parte de tecnólogos bien entretenida. Por supuesto, lo mejor del Congreso de Radiología Pediátrica, obvio. Vamos a tener un Lo simposio de válido. anomalías vasculares. No, lo pasamos muy bien, nos reímos mucho, tenemos muy buenos profesores. Ustedes si ven un grupo de radiólogos que están todos juntos y riéndose y moviéndose así como todos juntos para acá, para allá, somos los pediatras. Siempre tenemos buena onda, así que están más Doy que. fe de eso, doctora. Es verdad. Sí, sí, y vamos a tener también un pequeño módulo, una clasecita de protección radiológica. El sábado en la mañana vamos a tener un módulo de anomalías vasculares, así que va a estar bien entretenido. Si quieren ir, felices. Ya, pues. Súper. Así que, Listo, doctora. Muchas gracias. Como de nada, siempre, con gusto como siempre. tremenda jornada
con tanta información y súper importante. Así, de verdad, muchas gracias. Listo, porque esté muy bien, muchos cariños a todos. Que pase el aguacero luego. Chao. Eso, tal cual. Gracias, que tenga buena tarde, nos vemos. Igualmente, chao. Chao, muchas gracias. Que esté muy bien, gracias, nos vemos.